Radio Lirios. Un compromiso con la verdad. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Radio Lirios presenta Conversando a la luz de las Escrituras,
Un compromiso fiel con la palabra de Dios, con los temas cotidianos de contingencia o apocalípticos y que son relevantes en la actualidad. Quedamos desde este instante conversando a la luz de las Escrituras. Bienvenidos. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Muy buenas noches, mis estimados hermanos. Ya estamos al aire. Un programa que tendríamos que haber hecho en la mañana, pero por dificultades tuvimos que comenzar a hacerlo ahora en la noche. Pero bueno, ya gracias a Dios, en compañía del pastor Luis de Temuco, con el pastor Manuel Bejar, creo que de Pucón, si es que no me equivoco. Así que para un nuevo tema que tiene como título el día de hoy, Dios, ¿qué quieres de mí? Y para eso vamos ya a iniciar y vamos a pedirle al pastor Luis si nos puede llevar en una pequeña oración, mientras que también el pastor Robinson se conecta, porque estamos esperando que se conecte también. Espero que no haya tenido algún problema con tema de señal. Entonces, mientras el pastor Luis nos lleva una pequeña oración para ya estar entrando en el tema de hoy. Amén. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das de poder estar aquí, Señor, de poder llevar, Señor, esta palabra a aquellos, Señor, que en este día, Padre, tengan necesidad. Le damos gracias, Dios mío, y le pedimos que usted anule todo pensamiento preconcebido, toda idea, Señor, que no provenga de usted, Señor, y que podamos, Dios mío, conversar a la luz de la palabra, Señor, esta noche, conforme al Espíritu Santo nos vaya dando, Señor. Muchas gracias, le pido, Dios mío, que usted use, Señor, la vida de nuestro pastor Béjar, la vida, Señor, del pastor de Argentina, Padre, que pueda conectarse, Señor, mi vida, la vida de nuestro hermano, Señor, que va a estar ahí llevando todo el control, Señor, todas las cosas, Señor, delante suyo, Padre mío, Señor, mi hermano Cristian, Padre, usted úselo también ahí los controles, que todo pueda salir, Señor, sin novedad para la gente, para los hermanos, Señor, y usted sea en cada uno, Señor, de nosotros, Padre, para su gloria. Muchas gracias le damos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bueno, ya hemos iniciado y entraremos al tema del día de hoy. Hemos hablado de muchas cosas con el pastor Robinson. Hemos hablado de arrebatamiento, de segunda venida. Hemos hablado referente al matrimonio, referente a temas del apocalipsis, referente a temas netamente de la iglesia. Y han sido todos de bendición, han sido todos de enseñanza, que todos los que participamos hemos también recibido parte de lo que hemos estado exponiendo en estos programas. Así que pasaremos al tema de hoy y vamos a tomar como base, bueno, son varios versículos que yo le envié por interno, pero vamos a tomar como base para iniciar Éxodo capítulo 3, versículo 3 y 4. Éxodo capítulo 3, versículo 3 y 4. Y que los hermanos que nos estén viendo, si quieren, pueden ya comenzar a enviar, o sea, algún saludo, alguna pregunta, de dónde son. La semana pasada tuvimos la gran sorpresa de que nos estaban escuchando desde Rusia, así que quedamos bien sorprendidos. Incluso tuvimos que responderle en su mismo idioma, porque él lo escribió y también obviamente lo tuvimos que responder en ese mismo idioma, así que fue de bendición ese saludo desde tan lejos, y es grato saber que a través de estos medios se puede llegar a tantos lugares, estando uno aquí encerrado en 4 paredes, delante de una cámara, delante de un computador. Así que pasamos a dar la lectura a estos 2 versículos
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para ya entrar en el tema. Y dice así, Éxodo 3, versículo 3 y 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, Señor. Que el Señor les bendiga. Versículos que, si lo analizamos y vamos viendo el contexto, prácticamente está hablando del llamado que tuvo Moisés al ministerio que él iba a realizar, y a la historia que obviamente ocurrió después de eso, de volver a Egipto, de enfrentarse al faraón y obviamente saber sacar un pueblo desde ese lugar de la esclavitud a una nueva tierra. Y eso es lo que hoy día vamos a hablar, y por eso fue el título que colocamos: Dios, ¿qué quieres de mí? Nos hemos dado cuenta, y yo personalmente me he dado cuenta de que muchos están dentro de las iglesias, de las congregaciones, y si no es que, y yo lo he escuchado, que si ellos no tienen un llamado de parte de Dios, sinceramente se van a seguir quedando en la banca sentados. Y somos un cuerpo. Y claro, la cara más visible obviamente es el pastor, pero también hay otros trabajos, otros ministerios dentro de la iglesia, y uno de ellos que tiene mucha importancia es la oración. Y debemos reconocer que, por ejemplo, hay hermanos que les cuesta mucho orar, hay hermanos que les cuesta mucho ayunar, pero hay hermanos que tienen esa capacidad, tienen ese no sé si llamarle don o talento, de orar, de ayunar, de predicar. Hay otros que les cuesta más, hay otros que tienen el don de profecía, hay otros que tienen el don de servidumbre, y todos son importantes dentro de la iglesia. Por eso es que hoy vamos a tratar este tema: Dios, ¿qué quieres de mí? Don Luis, adelante. Amén. Bueno, el llamado de Moisés es bien especial. En este libro de Éxodo, en este capítulo 3, bueno, cuando leemos del versículo 1 al versículo 12, el llamado de Moisés, Dios lo usa justamente para librar a este pueblo de Israel de la aflicción que está padeciendo en Egipto. Y Moisés dice que le pregunta a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le responde: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, dice la palabra, de que yo te he enviado. Como decía usted, mi hermano, bueno, hoy día todos creen que el pastor es el único que tiene que ocupar un lugar, y no olvidemos que el Señor constituye 5 ministerios: el ministerio pastoral, el ministerio apostólico, el ministerio evangelístico, el ministerio profético, el ministerio pastoral, ¿cierto? Y cada uno tiene que cumplir su función específica. Ninguno es que es mayor que el otro, son todos iguales. Pero vemos cómo Dios busca a un hombre, en este caso a Moisés. Moisés, que podemos decir que, bueno, que tiene algunas falencias. Moisés era un poco tartamudo, y a la vista de los hombres podríamos decir que ¿qué va a hacer este hombre en defensa de un pueblo? ¿Qué va a hacer este hombre para que pueda sacar a un pueblo que está en esclavitud a libertad? Y Dios se encarga de hacer que este hombre, Moisés, sea el que Dios use para justamente en la aflicción de un pueblo poder llevarlos a libertad. Entonces vemos cómo dice que se le apareció el ángel de Jehová
en una llama de fuego, en medio de una zarza, dice la palabra, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. La verdad es que para cualquier persona, al ver este acontecimiento, ya es muy llamativo, llama mucho la atención, porque esta zarza, todos podemos ver, es como un arbusto que si está encendido es porque se va a quemar completo y van a quedar solamente la ceniza. Pero sin embargo vemos esto, que la zarza dice que ardía y no se consumía. Entonces, como usted decía, relataba el versículo 3, entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. A veces vemos las limitancias de los hombres y no olvidemos que Dios puede usar a un hombre que esté dispuesto para hacer grandes proezas con estos. Vemos a Moisés en ese tiempo, en este capítulo 3 del libro de Éxodo, pero también hoy día vemos a hombres que han sido usados por Dios o que son usados por Dios para fines de su pueblo o de su iglesia. Aleluya. Amén. Y como usted dice, o sea, eso, hay guía, es un llamado que tuvo Moisés. Y en la Biblia hay diferentes llamados. Y como hacíamos y como hablamos por interno y le envié los versículos, está el llamado de David, el llamado de Jeremías, el llamado de Isaías, hay diferentes llamados. Y todos los llamó de una forma específica. Y eso hay que tomar en cuenta, de cuando Dios llama y habla con una persona, es directo, es personal. Así es. Y eso es lo que la gente debe tener en cuenta. Pastor, adelante. Claro, bueno, hoy día vemos cómo, hoy día, por ejemplo, uno ve, nosotros yo en lo personal llevamos muchos años en el ministerio pastoral. Acá en Temuco tenemos 15 años, estuvimos 4 años más en Concepción y otros poquitos en Santiago. Y la verdad es que un día, bueno, Dios nos llamó. No buscamos ser llamados para esto. Hoy día uno ve tristemente que andan muchos buscando un puesto de eminencia, ya sea el pastorado, y la palabra de Dios nos dice que algunos anhelan el obispado, anhelan estas cosas, anhelan esto porque venden esto una ganancia, porque venden esto una salida a su economía, pero dice la palabra que el que anhela obispado, buena cosa anhela, pero, y ahí entonces dice que es necesario ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne en su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, dice la palabra. Entonces, hoy día, por ejemplo, hemos dicho que la apostasía está dentro de la iglesia. No es que va a llegar, no es que va a entrar. La apostasía ya está en la iglesia. Porque hoy día hay hombres que uno dice, bueno, hay pastores que sus hijos no están en sujeción, hay muchos hijos que están en la cárcel, hay muchos hijos que están en desobediencia, pero sin embargo ellos se dicen ser pastores. Entonces, hoy día hay una problemática y Dios tenga misericordia en estos tiempos, porque yo creo que ha pasado en todos estos tiempos, pero así como usted dice, hermano, Dios llama, ¿cierto? Dios llama a quien quiere Dios llamar, porque hoy día uno ve mucha gente que quiere y anhela muchas cosas, pero hay que tener mucho cuidado porque Dios es el que llama, Dios es el que está llamando, así como Dios llamó a Moisés, ¿cierto?, para beneficio del pueblo de Israel, que estaba en aflicción, que estaba en esclavitud. Dios usó a Moisés para que cumpliera el propósito que Dios tenía en su vida. Dios lo prepara
para el propósito que Moisés tiene para libertar a este pueblo. Así como también, bueno, Dios llama a David. Dice que, no sé si me estoy adelantando un poquito, No, pero cuando uno ve cómo Dios llama a David, dice que después de que Isaí, ¿cierto?, hizo pasar los 7 hijos, y todos de un buen parecer, de buena estatura, vigorosos porque eran hombres de guerra, entonces Samuel le pregunta, ¿son todos tus hijos, estos tus hijos? Y Isaí responde y dice que queda aún, ¿cierto?, el menor, que está apacentando las ovejas, que está cumpliendo un rol que es apacentar las ovejas. Samuel miró, dice la palabra, que miró su parecer, ¿cierto?, a los hijos que fueron primero, y Dios le dice que no mire a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo, dice el Señor, lo desecho. Y luego dice que no mira, ¿cierto?, Jehová no mira lo que el hombre está mirando, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová dice que mira el corazón del hombre, lo que hay en el corazón. Por los años que llevamos en el ministerio, Dios ha ministrado nuestro corazón, Dios nos conoce, Dios conoce que no estamos buscando el bien personal, sino que, como yo decía adelante, el que anhela obispado. Nosotros, bueno, nunca anhelamos el obispado, nunca anhelamos ser pastor. Dios en un momento nos llamó al ministerio, nos envió a un lugar y comenzamos a hacer la obra. Para muchos yo he visto con tristeza como muchos pastores han renunciado al pastorado por distintos motivos, porque ellos pensaban de que iban a tener un buen estatus social o que iban a tener un buen estatus económico, pero esto no fue así, porque el Evangelio no es así, no es así. Entonces, cuando Dios te llama es porque Dios te conoce tu corazón. Es cierto que somos pecadores, es cierto que tenemos errores, es cierto que tenemos falencias, es cierto que tenemos tal vez muchas cosas que son negativas, pero tenemos un corazón que quiere agradar a Dios en nuestra vida. Y creo que así como Moisés, así como David, porque David dice que cuando fue ungido rey era pequeño de edad. Pasaron como 30 años para que él recién se sentara en el trono como rey. Pero Dios lo llamó con todas esas limitancias, con todas esas imperfecciones, porque Dios fue perfeccionando el corazón de David. Así como Dios fue perfeccionando a Moisés para enfrentarse a Faraón. Porque vemos también a Moisés que dice, pero ¿cómo me voy a enfrentar a Faraón? ¿Qué le voy a decir? Y Dios siempre prepara al hombre que Él va a usar con un propósito en la vida. Aleluya. Amén. Amén, Pastor Luis. Y justamente, como usted decía, me estoy adelantando un poquito, pero no hay problema en eso. Y justamente para ir avanzando, tenía acá guardado lo que era... déjeme, se me perdió. Acá está. Donde habla a Jeremías. Y aquí voy a mí para darle el paso también al Pastor Manuel. En Jeremías capítulo 1, en adelante del versículo 4, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te tomase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y hay que tomar ojo aquí en estos versículos. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y aquí hay una de las cosas, y es común verlo en la iglesia, cuando uno mismo comienza a hacer las trabas. Cuando Dios está llamando, cuando Dios tiene un propósito, un plan con la persona, tiene un ministerio o un trabajo en específico dentro de la congregación, y la misma persona comienza a hacer la traba. Acá Jeremías, ¿qué es lo que dice? Soy un niño. Así.
soy un niño. E incluso el Señor apenas lo llama, le empieza a decir, antes que te formases en tu vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta de la nación. O sea, Dios ya le estaba mostrando lo que él iba a hacer con Jeremías. Pero Jeremías, una de las primeras cosas que dice, soy un niño y no sé hablar. Claro. ¿Cuántos dentro de las congregaciones ocurre eso? Que de repente el pastor tiene un trabajo específico a la persona. O lo tiene que enviar a tal parte. Y dice, no, pastor, ¿sabe qué? Envía a este otro. No, pastor, ¿sabe qué? Mañana tengo que hacer. ¿Sabe, pastor? Por el tiempo que usted me está diciendo, no creo que alcance. Y siempre están esas trabas. Pero trabas que coloca el ser humano, no que coloca Dios. Dios está dispuesto a usarnos, está dispuesto a enviarnos. Pero somos nosotros, los seres humanos, los cristianos, los hijos de Dios, los que colocamos trabas, así como lo hizo Jeremías. Pastor Manuel. Bien, agradezco esta oportunidad. Saludo también a cada uno de mis hermanos que están conectados a través de esta plataforma. Dios, ¿qué quieres tú de mí? Qué importante pregunta. ¿Cuántos de nosotros en algún momento también nos hicimos esa pregunta? Escuchando con mucha atención a mi amado Pastor Luis de Temuco, podemos ver que, bueno, primeramente, Dios llama al hombre. Dios no improvisa. Dios no tiene un segundo plano. El plan de Dios es para ejecutarlo como Él quiere. Queramos o no queramos, quienes tienen un verdadero llamado de Dios, llegará un día en que Dios tendrá que quebrantar ese corazón para poder actuar como Él quiere. Ahora, es importante que nosotros podamos entender una cosa. La importancia es que Dios llame a un hombre, en que Dios se ponga su mirada en un hombre. Cuando digo hombre también digo mujer. Es un privilegio que entre millares y millares Dios haya escogido un pueblo, un remanente, hombres y mujeres que hoy día están dentro del propósito. Dios llama a un hombre, a una mujer, y la llama con un propósito. No le llama por acaso, por si acaso, no. Hay un propósito para poder desarrollar. Hay una tarea a la cual, cierto, es llamado el hombre como la mujer. Y en esto Dios capacita, Dios trabaja con ese hombre, trabaja con esa mujer, Dios lo capacita, le da las herramientas para poder desarrollar la actividad que tiene. Como decía usted, hermano Cristian, hoy día en la congregación muchas veces hay quienes ven sus limitancias, diciendo yo no tengo la capacidad, yo no entiendo. Bueno, entendemos de que así como Dios llama al hombre, Dios lo capacita y Dios lo entrena y Dios lo manda, Dios coloca gracia en esos hombres. No digas que eres un niño, le dice Dios a Jeremías. De manera de que cuando nosotros entendemos claramente lo que Dios quiere hacer con nosotros, por más que huyamos, más que el hombre y la mujer trate de esconderse, el ojo de Dios, el brazo de Dios le alcanzará. De manera de que hay hermanos, hay hermanas que en muchas situaciones viven circunstancias muy, muy adversas. Y es bueno también preguntarnos el por qué a veces nosotros tenemos que vivir algunas situaciones. Y es porque si hay algo que Dios hace en un hombre, ¿cierto? Ese llamado que Dios realiza en el hombre y en la mujer es un llamado primeramente a la obediencia.
Porque si hay algo que Dios demanda de un hombre y de una mujer, es la obediencia. Obedecer al llamado, al ministerio. Dentro de la casa del Señor hay muchos ministerios. Distintas actividades que se realizan con uno y con otro. De manera de que ninguno de los que están en la casa del Señor está de más. Todos son importantes. Todos tenemos una tarea, todos tenemos un ministerio que cumplir. No solo el pastor, también sus colaboradores y todo lo que se hace en beneficio de la obra del Señor, a nosotros nos debe contentar y nos debe alegrar de que Dios haya fijado sus ojos en nuestra vida. De manera de que no solamente los que están en eminencia son útiles en la casa del Señor, sino que también los que pueden realizar trabajos que tal vez son de una manera tan silenciosa. Jeremías, un hombre de Dios, que fue llamado por Dios, y dentro de los estudiosos le llaman el profeta llorón. ¿Por qué lloraba Jeremías? Al ver que él entregaba un mensaje y él sabía de que el pueblo no obedecería. Iría alguien, iría usted, iría yo. Si el Señor nos dijiste, mira, anda a esa esquina y dile eso a esa persona, pero te voy a decir algo. Él no te va a escuchar, él no te va a recibir. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿y entonces para qué voy? Bueno, debemos ser obedientes al llamado del Señor. Y tal vez en esta noche pueda haber alguien que tenga esta inquietud y se haga también esta pregunta, la cual hoy día nos convoca. Dios, ¿qué quieres tú de mí? ¿Para qué te soy útil? Y para ello, nosotros tenemos que ser sensibles al llamado de Dios. Tenemos que ser sensibles a lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. Me crié en una iglesia en que hombres, para poder aceptar el llamado de Dios, tenían que sufrir grandes lamentaciones para poder ahora aceptar y decir, bueno, ahora sí. Creo que si hay algo que nosotros como hijos de Dios debemos entender y debemos hacer, es obedecer a Dios. Y obedecer a Dios es hacer lo que Él nos manda. No con nuestra capacidad. Creo que ninguno de nosotros tenemos una capacidad que podríamos hacer tantas cosas. No, dependemos de la gracia del Señor. Y es la gracia del Señor que se manifiesta en aquellos que obedecen. De manera de que el Señor, Él está siempre preocupado de nosotros. Y podamos nosotros, como digo, ser sensibles a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios quiere manifestar. Cuando más colocamos trabas, cuando más colocamos obstáculos, más difícil será. De manera de que hoy día nosotros tenemos esta oportunidad de ser llamados de Dios. Y el que tú y yo seamos llamados de Dios es una honra, es un privilegio, tal vez que muchos quisieran, pero no lo tienen. Y tiene usted por amor a nuestras almas. Y quiero decirle algo. No es lo mismo que reine Saúl a que reine David. Dios capacita al hombre. Dios le da las herramientas para poder ejecutar el trabajo y la tarea a la cual Él nos está llamando. No sé hablar. Soy un niño. Excusas que podríamos llamar. Pero a ellos ocupó Dios. Moisés, un hombre tardo para hablar, le habló para poder ahora, ¿cierto? Y le llamó para poder ahora libertar a su pueblo. Y ahora Jeremías para poder llevar un mensaje claro y un mensaje preciso para aquellos días. Y hoy día también es para nosotros. Que el Señor en esta noche pueda estarnos dando esa sensibilidad para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros.
Dios necesita obreros hoy día más que nunca, cuando queda tanto por hacer y tan poco tiempo. Es hoy día cuando nosotros tenemos que reflexionar, hacer un alto en nuestro caminar y poder darle la prioridad a lo que Dios quiere de nosotros. Que el Señor nos llene de su gracia y que podamos en esta noche ser bendecidos por el Señor. Creo que el Señor ve que nos entrega una oportunidad como esta, es para poder alentar y para poder, ¿cierto?, dar, ¿cierto?, las directrices las cuales Dios está dando hoy día. Vivimos tiempos tan complicados y que se necesitan hombres que puedan decir lo que Dios quiere que digamos. Llegó el tiempo, llegó la hora en que debemos anunciar lo que el Señor nos está demandando. De manera de que ya no hay tiempo para excusarse. No, se dice en el servicio militar, la excusa agrava la falta. Y nuestras excusas y nuestras razones, la Biblia nos enseña que son como trapos de inmundicia. Y un trapo de inmundicia no sirve para nada. De manera de que en esta noche yo quisiera citar dos versículos de la palabra del Señor en el libro de Miqueas. Miqueas, capítulo 6, el versículo 8, mire. 8. El versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante su Dios. Que el Señor nos ayude a poder estar de esa forma, buscando el rostro del Señor. Y para buscar el rostro del Señor tenemos que humillarnos, tenemos que tener quebrantado nuestro corazón. Y el quebrantamiento que nos habla la Biblia es eso, en Brasil se le llama exprimido, ¿cierto? Cuando usted exprime un limón, cuando usted exprime eso, quiere sacar hasta la última gota. A veces Dios nos tiene que exprimir para que pueda desaparecer todo lo que es nuestro, todo lo que es humano, y para que pueda ahora aparecer la maravillosa gracia del Señor en nuestra vida. Señor nos bendiga. Amén, amén, pastor. Mientras usted hablaba, y bueno, y hablaba el pastor Luis también, ustedes me ven que me muevo bastante, y a todos los pastores que han estado conmigo les explico, trabajo con 3 pantallas, entonces tengo 2 páginas acá, más la página de al frente, por eso me muevo harto. A la misma vez también para ir contestando de repente algunos saludos o preguntas que hacen. Usted no es hipercinético. Sí, pero siempre atento a lo que están hablando. Y justamente, conforme a lo que ustedes hablaban, me acordé de unos versículos que los voy a hacer mención y que considero que tienen bastante importancia referente en este tema. Y están en Josué. Y aquí en el capítulo 1, del versículo 1, 2 en adelante, incluso tiene como título Preparativos para la conquista. Y aquí ocurre algo bien especial. Que Dios, cuando le habla a Josué, le repite 3 veces lo mismo. Así es. 3 veces lo mismo. Esfuérzate y sé valiente. Claro. E incluso en el versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y después dice en el 6: esfuérzate y sé valiente. Después más abajo, en el 7 voy a decir: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Sí. Y después, ahí agrega la palabra muy valiente. Muy valiente, exactamente. Muy valiente. Y después en el 9, en el último de ese contexto, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Y ese es algo bastante confortante. Sí. Es una seguridad que tiene el cristiano, es una seguridad que tiene el Hijo de Dios, de que donde vayamos vamos a tener el respaldo de Dios.
siempre y cuando seamos enviados por Él. Claro. Amén. Siempre y Como cuando... predicador enviado. Exactamente. Sí. Y realmente somos enviados. Claro, justamente cuando el pastor Béjar hablaba de estos hombres, de cuando Dios llama, y siempre uno pone, siempre Jeremías dice dice que él, Señor Jehová, cuando es llamado, ¿cierto? Dice, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Cada hombre que Dios llama, siempre tiene una excusa para no aceptar o recibir el llamado que Dios le hace. Cuando vimos a Moisés. Moisés tenía un problema, ¿cierto? Que decía el pastor que tenía un pequeño tartamudeo, era retardado para hablar. Tenía una dificultad, y es por eso que no quería recibir el propósito. David era muy pequeño. Yo busqué por ahí otros hombres que recibieron el llamado de Dios también. Por ejemplo, Gedeón. Gedeón dice que era un hombre de campo, era un hombre agricultor, y que Dios lo llama para prepararlo para la guerra contra los madianitas. Entonces este hombre dice que empieza a poner a prueba el llamado de Dios a su vida, porque somos buenos para decir sí señor, voy a todas contigo, pero cuando Dios te llama, entonces cambia el escenario, y ahí es donde uno empieza a tener la excusa, porque este camino, a muchos dicen que este camino el camino del pastorado es un camino terrible, y la verdad es que cuando Dios te llama, comienza también este tema de decir, Señor, pero mira, yo mejor, aquí estoy mejor, de este lado te sirvo mejor. Y siempre tenemos la excusa. Jeremías dice, Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar porque soy niño. Y ahí Dios siempre está diciendo, no, pues para, porque yo voy a hablar, porque yo te voy a usar. A Josué Moisés ya estaba en el lecho, ¿cierto?, de muerte. Moisés ha muerto, dice en el primer capítulo de Josué, ¿cierto? Dice en el versículo 1, en el versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Viene el llamamiento de Josué, y ahí, como usted decía, mi hermano Cristian, Dios le empieza a decir, murió Moisés y tú tienes que cruzar el Jordán, nadie te podrá hacer frente, en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque cada hombre que Dios llama va a tener que vivir una experiencia personal con Dios. Muchas de estas experiencias son, como decía nuestro pastor, muchas son terribles. Muchas experiencias son terribles. En el plano que Dios lo pone, por ejemplo, a Gedeón, dice que Gedeón, ellos apuraban todo el tema para guardar porque venían los madianitas y se llevaban todo. Había una situación. Gedeón dice que era humilde, que era precavido y que era un hombre espiritual. Era un hombre de campo, pero es que este hombre de campo es transformado en un hombre de guerra. Simón Pedro, dice que el Señor lo convirtió en un pescador de hombres, siendo del vulgo, ¿cierto? Siendo un hombre común, siendo un hombre dedicado a la pesca. El Señor dice que ya no va a pescar más peces, sino que ahora se transforma o lo convertirá en un pescador de hombres. Vemos el poder de Dios actuando en la vida del hombre. Y uno se siente con este privilegio tan grande que uno dice, no es digno del llamamiento que Dios hizo en nuestra vida. En nuestra vida, yo creo que en la vida del pastor Béjar, tenemos mucho que decir de Dios en nuestra vida, de cómo Dios ha obrado en el llamamiento, porque yo creo que a todos nos pasa cuando Dios nos llama. En el primer momento nos sentimos como bien, pero empiezan los conflictos de qué voy a hacer ahora, de qué voy a vivir ahora, qué va a ser de mi vida ahora. Y ahí entonces, a Josué, ¿cierto?, viene esta palabra
esfuérzate, sé valiente, esfuérzate más y sé más valiente por lo que va a tener que vivir el siervo que Dios está llamando. Me recuerdo del libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 8, cuando el Señor pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías responde, ¿cierto? Dice: yo, él aquí, dice: envíame a mí. Y a veces la gente es muy rápida para hablar y es tarda para oír. A veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero no sabemos que de repente nos metemos en las patas de los caballos. Pero aquí vemos a Isaías en algo tan eminente, tan complicado en ese momento que estaba pasando, y él dice: yo iré, envíame a mí. Hoy día Dios nos está diciendo, ¿cierto? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí? Y vemos aquí el llamado de Isaías, y justo el pastor también comparte. Yo también tenía aquí apuntado el libro de Miquías en el capítulo 6, versículo 8. Porque de repente cuando Dios te llama también, tú dices: bueno, mis capacidades, aquí están mis capacidades. Aquí están mis 20 años en el Instituto Teológico. Aquí están mis 50 años de haber andado ¿cuánto se llama? Haciendo misiones. Y podemos poner todos los títulos en la mesa, pero sabe, Dios busca un hombre que tenga un corazón conforme al corazón de Dios. Y por eso que yo veo, por ejemplo, en Gedeón tenía una humildad. Cuando Dios llama a Gedeón, y yo apunté aquí algunos versículos, Jueces capítulo 6, bueno, ahí está el llamamiento de Gedeón. Versículo 15 dice: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Vemos la humildad de este hombre, de Gedeón. También vemos que Gedeón era precavido. En el capítulo 6, versículo 17 dice: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Señor, si tú me llamaste, bueno, quiero ver que tú me llamaste de verdad, porque hoy día hay muchos que se llaman solo. Y hoy día hay una cantidad de gente que se llama sola, que uno le pregunta: ¿y cuál es su cobertura? No, Dios me llamó. Y no lo obedece nadie, se manda solo y hace cualquier cosa. Pero vemos a Gedeón, que nos da una lección de que el hombre era precavido. Señor, si tú me llamaste, dame una señal de que tú me llamaste, y que no sea un rollo mío, que no sea algo que yo, porque yo, no sé, tengo alguna capacidad. Y vemos también que Gedeón era un hombre espiritual, porque en el versículo 24 dice: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual pertenece hasta hoy en Ofra de los Abieresitas. Gedeón también levantó un altar al Señor. Entonces vemos que el hombre era humilde, era precavido y era un hombre espiritual, que hoy día cuesta encontrar, porque la verdad es que hoy día muchos están preocupados de que si uno no tiene estudios teológicos, entonces no puede hablar. ¿Sabe? Yo hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida por estos 20 y tantos años o más de convertido, por misericordia, porque no había nada bueno en mí, no había nada bueno en mi vida, pero gracias a la misericordia y al amor de Dios, y a que un día cuando el Señor me dijo: yo ahora quiero contigo, yo dije: bueno, amén, Señor, amén. Y aquí estamos para servir a Dios. Aleluya. Amén, 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 amén. Estaba mirando acá
ya obviamente usted ha dado varios versículos relacionados al tema. Y tenía acá yo el versículo de Mateo 10:16, que dice así: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Más abajo dice: y guardaos de los hombres, porque se entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y eso es lo que un creyente, un cristiano o un hijo de Dios, como quiera llamarle, debe tener claro y consciente de que cuando Dios hace un llamado, cuando Dios lo tiene para un propósito, primero tiene que hacerlo pasar por fuego. Tiene que saber mordiarlo. Tiene que saber trabajar con su carácter, con su templanza. Trabajar incluso a veces hasta esa misma soberbia. Tiene que saber, como le dije al principio, saberlo pasar por las dificultades. Ver hasta qué punto puede aguantar. Qué tan fiel e incluso puede ser uno con él. Dios tiene que saber pasarnos por pruebas. Dios tiene que saber de qué somos hechos, como se dice. Así es. Y sobre todo, y como ya lo había mencionado, sobre todo, una de las cosas que más trabaja es el carácter, el temperamento. Hay una historia que cuenta no me acuerdo si es japonés o chino, que es muy conocido en las redes sociales, y que habla, tiene mucha verdad, obviamente él no es creyente, nada, pero tiene mucha verdad en lo que habla. Que él habla referente al temperamento y al carácter. Y una persona cuando dice, no, yo soy de carácter fuerte, siempre dice, no, que es una persona que explota con facilidad. Una persona que si uno le hace algo, es chispita. Y en realidad es todo lo contrario. Y esta persona contaba de que en una escuela había un profesor. Y los alumnos le tiraban papeles, lo molestaban, le decían una y otra cosa, le decían sobrenombre. Y el profesor ahí quieto, callado, tranquilo. Y todos pensaban que el carácter del profesor era un carácter pasivo. Un carácter que si uno le hacía algo, él lo iba a tomar como dejarlo pasar, echárselo a la espalda. Pero en realidad, él estaba dominando su temperamento, no su carácter. Cuando una persona sabe realmente dominar el temperamento, va a evitar enojarse, va a evitar airarse, enfurecerse, explotar con rapidez, llegar y decir palabras. Una persona con carácter, una persona que sabe dominar eso, sabe dominar el temperamento, sabe estar quieto. Sabe cuando tiene que realmente reaccionar. Entonces, en estos momentos hay muchos que son de temperamento fuerte, pero les falta eso, que Dios trabaje su carácter, esa templanza, esa sencillez, esa humildad. Cuando Dios realmente trabaja eso, nosotros vamos a saber dominar el temperamento de cada uno de nosotros. Y justamente aquí en Mateo 10:16, cuando dice, os envío como ovejas en medio de lobos, realmente ahí sí que nos prueba el Señor. De las cosas que nos dicen, de los insultos, de las malas palabras, de pasar incluso a veces vergüenza ajena, de predicar la palabra de Dios, de decir la verdad, decir la verdad, decir la palabra, hablar la palabra de Dios tal cual como es un precio bastante alto.
Y un precio que muchas veces tiene que pagar con lágrimas. Es un precio que muchas veces se tiene que saber pagar hasta con hambre o con golpes. Pero no todos cuando se llega a ese punto están dispuestos a continuar. Queda en duda cuando dice heme aquí. ¿Hasta qué punto llega ese heme aquí? Hasta el final, cuando empiezan las dificultades, comenzamos a desfallecer. Pastor Luis, adelante. Sí, Jeremías mismo dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen escuchar el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Es difícil pastorear cuando hay gente que no quiere escuchar lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo en el tiempo que vivimos. Hoy día estamos viendo un tiempo especial, estamos viviendo el tiempo de la gracia. Cristo viene pronto, y eso lo predicamos. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. En el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 23, el versículo 9 hasta el versículo 11, dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Es el tiempo que hoy estamos viviendo con respecto a esta gente que nunca Dios la llamó. A esta gente que Dios nunca le llamó, sino que ellos pensaron, porque el hombre tiene muchas emociones, mucho sentimentalismo, y hoy día la gente divaga en eso, en el sentimentalismo y en la emoción, y cree que en un momento Dios lo llamó para cumplir algo. Pero resulta que la palabra dice que, claro, Dios llamó a gente, pero aquí Jeremías está denunciando a los falsos profetas y a los sacerdotes. Y dice que en el versículo 22 del capítulo 23 de Jeremías dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hay un rol, el Señor dice que, como usted leía, hermano Cristian, con respecto a que estamos como ovejas, ¿cierto?, en medio de lobos. Hoy día es el tiempo en que estamos en esa condición, en que si uno dice, por ejemplo, nosotros mismos hoy día en Argentina, pero si nosotros mismos acá en Chile estamos defendiendo, ¿cierto?, salvemos las dos vidas, y en Argentina vemos cómo hoy día, ayer se celebraba, ¿cierto?, el tema del aborto. El hombre de Dios que se para, que comienza a hablar, que comienza a predicar de que el tiempo, de que Dios tenga misericordia, de que Dios ama a las dos vidas, entonces ya uno pasa a ser molesto para mucha gente. Y hay muchos que comienzan a ser retirados. ¿Por qué? Porque ven que esto ya es confrontal. Y Dios nos ayude, porque estamos en un tiempo en que, claro, debemos tener humildad, debemos tener la paciencia para ganarnos a nuestro enemigo número uno, aquel que siempre nos está hostigando, aquel que nos está molestando. Y debemos tener paciencia y que Dios trabaje en nuestro corazón para poder también orar y amar a ese enemigo que hoy día nos está haciendo mal. El libro de Jeremías, me gusta mucho citar a Jeremías, porque yo lo veo como un pastor actual, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque hoy día hay mucho pueblo que simplemente camina por la emoción o por el romanticismo, pero no camina por la verdad. Y Jehová dice, el capítulo 31, versículo 3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo.
diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Los que llevamos un tiempo en esto, los que llevamos caminando un tiempo en el ministerio pastoral, vemos hoy día cómo Jehová dice que se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Yo ya tengo 50 y todos los años. Y durante todo este tiempo, desde que el Señor me llamó a los 15 años hasta el día de hoy, he visto cómo la misericordia de Dios y ese amor, dice, ese amor eterno que me ha amado, que ha prolongado hasta aquí su misericordia. Han pasado muchas cosas, pero hoy día uno ve y ha entendido, porque la vida en el Señor te va enseñando, Dios te va preparando, Dios te va moldeando como Él quiere usarte, porque por ahí creo que en el Facebook veía yo o leía un comentario a través de esto que se iba a hacer ahora, de este programa, que alguien preguntaba si nosotros éramos teólogos, si habíamos estudiado teología. Y la verdad es que yo nunca he ido a un instituto teológico. Todo lo que he aprendido, todo lo que he adquirido ha sido por mi pastor, que es el único pastor que he tenido durante todos estos años en el ministerio, en la iglesia. Ya por más de 20 no sé cuántos años en la iglesia, y ahí he aprendido y Dios me ha capacitado, y hasta el día de hoy Dios sigue capacitándonos para hacer el trabajo que Dios nos llamó. Si Dios me llamó, Dios va a cumplir un propósito, y para ese propósito Dios me va a ir todos los días capacitando para hacer este propósito, que es predicar el Evangelio, hablar de las maravillas, y Jehová que se manifestó a nosotros, ¿cierto?, hace muchos años, diciendo, con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Y hoy día vemos cómo la misericordia de Dios está en nuestras vidas. De lo contrario, si Dios no me hubiese llamado, le aseguro que hace mucho tiempo hubiese renunciado a este llamado. Amén, exactamente. Por eso que se dice, es un llamado directo de parte de Dios, una relación netamente personal entre Dios y el ser humano. Don Manuel. Que, bueno, escuchaba con atención al pastor Luis. Bueno, realmente es así. Y día nosotros vemos tantas cosas que no nos dejan ver que hoy día vivimos como en el tiempo de Juan el Bautista. Hoy día somos como esos que somos la voz que clama en el desierto. Hoy día, ¿quién está dispuesto a pararse frente a un lugar y decirle, no te es lícito estar con la mujer de tu prójimo? No, pastor, tenemos que ser prudentes, hay que usar la prudencia. Teólogos. En su mayoría de los teólogos son todos hombres, en su mayoría, no digo todos, pero hay algunos que son cristianos. En su mayoría son hombres que no creen en Dios. Sin embargo, el llamado de Dios lo hace Dios al hombre, y Dios lo capacita, le da la gracia. Se torna difícil para un hombre que tiene un llamado de Dios, imagínese para alguien que no lo tiene. Y es ahí donde ocurren tantas cosas. Hoy día, con mucha irresponsabilidad, han sucedido tantas cosas, en que el Evangelio ha sido denostado por hombres que se dicen ser llamados. Hoy día, tanto llanero solitario por todas partes. No, yo me entiendo con Dios nomás, yo no tengo ninguna cobertura de nadie, mi cobertura es el Señor, yo no me sujeto a ningún hombre. Bueno, agradecemos al Señor porque Él un día nos llamó, Él claramente nos ha llamado, y hoy día nosotros hemos visto el resultado, el fruto de ese llamado del Señor. Es importante que nosotros podamos tener esa claridad. El entusiasmo dura poco, las buenas ganas se terminan. Lo de Dios no es para un rato, lo de Dios es para siempre. Hasta que Él venga debemos nosotros perseverar
en lo que Él nos ha entregado, en lo que Él nos ha compartido a nosotros. Y eso hoy día no se entiende en muchas partes. Hay quienes anhelan el estar en lugares altos. ¿Para qué? Para poder sobresalir, se manifiesta el ego, ¿cierto? El ser figura pública. ¿Para qué? De manera de que si hay algo que Dios ve en un hombre, nosotros no nos podemos olvidar de que el profeta llegó un momento en que él quería callar, pero había algo que lo hacía, ¿cierto?, retomar, ¿cierto?, el llamado de Dios. Era ese fuego que ardía, un fuego que arde dentro de mí, que no me deja estar callado. Eso es lo que nosotros nos alienta. No estamos solos, está el que nos llamó, va por nosotros. Dios es por nosotros y no dependemos de nosotros. Pablo, yendo camino a Damasco, recibe también el llamado de Dios, ¿cierto? Y Dios lo tuvo que bajar, ¿cierto? Y él de inmediato pudo entender que había algo superior al conocimiento, a la excelencia que él había tenido. Había sido educado en los mejores lugares de excelencia de aquellos días. Sin embargo, él llegó a conocer al Dios que hoy día nosotros conocemos y entendió el llamado que Dios le dio. Pablo, él también tenía una dificultad. Se dice, quienes estudian la Biblia, hombres entendidos que se han dedicado su tiempo a poder escudriñar de una manera muy profunda las Escrituras, ¿cierto? Pablo, se dice que él tenía una enfermedad que era muy parecida a la epilepsia. Y nosotros sabemos quién es Pablo por las Escrituras. No podemos dudar del llamado poderoso que Dios y de la manera poderosa en que Dios usó y usa hasta el día de hoy con todos los escritos que él dejó. Pero sin embargo, él en una oportunidad le dice a Dios, ¿cierto?, si él podía quitar ese aguijón que él tenía. ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, en realidad tienes razón, tú has sido fiel, has estado en prisiones, has estado haciendo la obra. Bástate de mi gracia, porque la gracia de Dios es la que sustenta nuestras vidas. Sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Sin mí nada podéis hacer. El libro de Romanos en el capítulo 8 nos enseña a nosotros y nos muestra claramente, ¿cierto?, que por gracia somos hijos del Señor. Por gracia de Dios, por misericordia, lo que no merecíamos. A los que no eran, Dios hoy día los hace ser, ¿cierto? Y esto que lo reservó de hombres, ¿cierto?, eruditos, hombres inteligentes, lo manifestó a unos pequeños. Entonces, yo le doy gracias al Señor por ser uno de esos pequeños. La verdad que es maravilloso el poder entender que el Dios tan grande al cual nosotros conocemos en nuestras vidas. Lo hizo con David, lo hizo con Moisés, lo hizo con Jeremías, lo hizo con Josué y así contar. Lo hizo el Señor. A Pedro lo llamó, ¿cierto? Porque el Señor visualizaba en él lo que haría más tarde. Él sabía que después del capítulo 2 del 8 de los apóstoles, Pedro no sería el mismo. Porque Dios, como bien decía el hermano Cristian, Dios trabaja con el carácter del hombre y el hombre tiene que de alguna manera, de alguna forma, entender que dependemos de Dios. Por eso, cuando nosotros entendemos las Escrituras y vamos al pasaje que enseña la palabra del Señor, que nos dice que no fueron como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Un niño tiene una dependencia absoluta de su padre. Y esa es la dependencia que Dios también quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros podamos tener una dependencia de Él en todo, porque Él se manifiesta no solamente en el área espiritual del hombre, sino que en el área emocional, afectiva, en nuestras finanzas. Dios también nos ayuda para poder ser buenos administradores y así trazar bien la palabra del Señor. Entonces, creo que hoy día lo que Dios quiere de nosotros y más que nunca el llamado de Dios es a
a entender el propósito que Dios tiene con nosotros y obedecer, ¿cierto? En humildad, en sencillez, lo que Dios nos está pidiendo. Hermano Cristian. Amén. Amén. Y justamente una de las cosas, y me sacó la palabra de la boca, es eso, saber depender de Dios. Y eso es una de las cosas fundamentales, que cuando Él nos llama, saber depender de Él, saber esperar en Él, los tiempos de Él. Amén. De repente somos muy apresurados, queremos hacer las cosas rápido, pero Dios a veces todo lo contrario a los pensamientos de nosotros. Y ahí donde a veces nos enojamos, nos enfuscamos, y a veces tratamos de comprender, pero en definitiva nunca vamos a llegar a comprender en totalidad los misterios de Dios y cómo Él trabaja, y en los tiempos que Él trabaja. Por eso tenemos que saber depender de Él, saber colocarlo en sus manos. Y una de las cosas y por lo cual uno debe depender de Él, y tengo dos versículos acá, que son versículos que yo creo que a muchos le ha tocado vivir estos versículos, que están en Mateo 10:35, Lucas 12:53. Y Mateo 10:35 dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y en Lucas 12:53 dice: estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Y qué difícil es cuando una persona que se convierte al Evangelio, que comienza a caminar, que comienza a ir a congregarse, a ir a una iglesia, comienza a ir a los puntos de prédica. Qué difícil es cuando él es el único de la familia que va por el Evangelio de Cristo y los demás son prácticamente una piedra de tropiezo, se podría decir. Lo complicado que es. Y muchos de seguro, incluso hasta yo personalmente lo viví, no obviamente con mi familia, pero sí con personas externas, en que es difícil y fácil a la vez seguir el Evangelio. ¿Por qué? Fácil, ¿por qué? Porque prácticamente lo único que tenemos que saber es saber obedecer esto. Simplemente eso. Es muy fácil, es saber obedecer esto. Pero a la vez es muy difícil, porque cuesta obedecerla. Cuesta ponerla por obra. Cuesta hacer caso. Y cuesta, como habíamos dicho en delante y como mencionó el pastor Manuel, depender de Dios. El Señor les bendiga y el Señor les guarde. Pastor Luis. Amén. Amén. Sí, con respecto a lo que usted dice, hermano Cristian, vuelvo a Jeremías, capítulo 7, versículo 23. Dice el Señor: mas esto le mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Cuánto cuesta servir a Dios cuando Dios no te llama? Porque cuando Dios te llama, va trabajando en tu vida. Cuando Dios te llama, Dios va trabajando desde el principio. El que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Y uno va dejando que Dios vaya moldeando la vida, que Dios vaya trabajando en la vida. Porque dice la palabra, que éramos, primero estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados. Éramos una llaga podrida. No estábamos buscando a Dios.
Al contrario, estábamos lejos de Dios. Y Dios, por medio de Cristo, nos acercó a Él. Nos lavó, nos limpió. Pero dice la palabra que el Señor mandó su palabra, sus estatutos, sus leyes. Más dice que ellos no inclinaron su oído ante caminar en los propios consejos de ellos y en la dureza de su corazón malvado. Mientras usted decía, hermano Cristian, bueno, personalmente mi esposa es la única en su familia que es convertida al Señor. Y por mucho tiempo nosotros en Santiago vivimos allegados a mi suegro, a la casa de mi suegro, por 11 años. Cuando mi esposa se convierte y comenzamos a caminar ya juntos en el Evangelio, la padeció mucho. Producto que, claro, en su casa le decían, pero ¿para qué vas? ¿Por qué no compartes con nosotros? ¿Por qué no estás en la fiesta con nosotros? ¿Por qué van para allá? ¿Por qué le están dando los diezmos a los pastores? ¿Por qué ofrendan a la iglesia? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y tuvo mucho tropiezo. Pero cuando Dios te llama, Dios te cuida. Y Dios pone una familia que es mucho más que la familia que tú tienes carnal. Dios pone una familia espiritual a tu alrededor para guardarte, para bendecirte, para cuidarte. El Señor mismo dice, vine a los míos y los míos no me recibieron. ¿A cuántos les ha pasado que uno ha ido a los suyos y los suyos no le han recibido? Sin embargo, otros que no son tu familia han abierto sus brazos para recibirte. Este es el evangelio que vivimos. No es un evangelio de rosa, no es un evangelio light, no es un evangelio de salto, de chaya, de grito, de globo, no es un evangelio de la prosperidad, sino que es un evangelio sufrido. Y todos los hombres que uno ve en la Escritura, y vemos a Moisés, y vemos a David, cuando fue ungido rey, vivió un proceso, ¿cierto? Que después Saúl dice que lo estaba pillando para matarlo, para abortar el propósito de ese rey. Pero vemos cómo David, ¿cierto?, se mete a la cueva de Adulam, junto a todos los enlutados, los endeudados, los que nadie daba un peso por ellos, los que estaban llenos de lepra, y en la cueva de Adulam Dios trató con ellos. Y luego sale David y salen los valientes de David. Dios se va encargando de cómo tratar la vida de cada uno. Dios va moldeando, como decía usted, el carácter. Dios va moldeando la vida. Dios va haciendo su voluntad. Dios va colocando su propósito en la vida. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te puso? ¿Para qué Dios te encaminó? ¿Sabe? Yo cuando llegué un poquito hablando un poco del llamado que Dios tiene en nuestra vida. Cuando llegamos a Temuco, ya hace más de 16 años, llegamos acá a Temuco hablando de la famosa píldora del día después y del proyecto de ley Medidas contra la Discriminación. Y la verdad es que fue para nosotros un caos hablar de estos temas en el Consejo de Pastores, en la iglesia, porque decían, bueno, ¿usted no es pastor? Muchas veces me preguntaron, bueno, ¿usted es pastor o es abogado? Abogado nunca fui. Pero vimos cómo hubo una lucha, cómo hubo un llamamiento, porque le estoy sincero, hasta hace un par de semanas atrás recibí un llamado telefónico y me estaban proponiendo ser constituyente. Me estaban proponiendo ser constituyente y estar ahí como dentro de un partido cristiano para ser un constituyente. Y le dije, no, yo soy pastor. Soy pastor.
este llamado no es cualquier llamado. Y si Dios no me hubiese llamado, yo creo que hubiese partido corriendo a ser constituyente, como andan otros corriendo. Si yo no hubiese recibido este llamado al pastorado, yo creo que hace muchos años, cuando también me invitaron a ser concejal de la comuna de Imperial, que ni la conocía, pero por todo el trabajo que hemos realizado por años, estaban ofreciéndome el cargo de concejal en una comuna que yo no conocía. ¿Sabe? Dios nos ha llamado con este llamado que no es cualquier llamado. Es algo sublime. Es un privilegio que tenemos los que hemos sido llamados por Dios. Porque hasta el día de hoy estamos inmovibles del lugar que Dios nos puso para cumplir un propósito. Yo hoy día entiendo el propósito, porque Dios en este tiempo necesita atalayas que reconozcan el tiempo. No estamos predicando prosperidad, no estamos predicando de que hay que pasarla bien y mañana mejor. No estamos predicando de que va a pasar esta pandemia y luego viene la alegría. No estamos predicando de que, bueno, aguantemos porque esta es una leve tribulación, pero después viene la alegría, viene la prosperidad, viene la paz. No estamos predicando eso. Estamos predicando el tiempo que nos toca vivir. Y cuando uno predica este tiempo, la gente te aísla más. Porque dicen, no, este está profetizando ya el apocalipsis, ya está profetizando lo que viene, la maldad, está profetizando, no sé, que se va a acabar el mundo. ¿Sabe? Yo estoy atento, expectante con el eclipse del día lunes. Porque la palabra dice que habrán señales en los cielos y se están manifestando estas señales. Estas cosas van a ocurrir antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, estoy atento a lo que van a decir, a lo que voy a ver con mis ojos, y eso me va a decir a mí de que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Por lo tanto, hay que predicar el Evangelio. No hay que cansarse, aunque te ignoren, aunque te digan, no, no, aunque digan, no, ya otra vez con lo mismo, no. El Señor dice que puso atalaya, y también dice que hay pastores que son perros mudos, que aman el dormir, que les gusta comer, les gusta tomar. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bebamos, comamos, porque el día de mañana va a ser igual que este. Y Dios ha llamado también a atalaya para que en este tiempo hablen, para que en este tiempo, así como muchos hombres de la Biblia, Moisés sacó a un pueblo que estaba en aflicción, a su pueblo de Egipto, de esclavitud. David hizo su parte, se enfrentó a aquel que insultaba al Dios de los escuadrones de Israel y lo puso en su lugar. Vemos cómo Pedro, ¿cierto?, le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo de Dios. Y así vemos cómo los hombres de Dios reconocen a Jesús, reconocen a Dios en lo que les toca vivir. Y ya en esta altura del tiempo yo reconozco en lo que Dios nos llamó a cumplir un rol como atalaya en estos tiempos difíciles, peligrosos, pero con una voz de alerta por el tiempo que estamos viviendo. Mi hermano Cristian. Amén. Y justamente ahora que usted hacía mención, y saliéndolo un poquitito del tema, del eclipse que ahora se viene, hay que tomar en cuenta en eso de que en este último tiempo han ocurrido más eclipses que todos los años que han pasado hacia atrás, y muchos no se han dado cuenta. La cantidad de eclipses que están ocurriendo hoy en día, ya sea de sol o de luna,
yo empiezo a hacer memoria y recordar hacia atrás y nunca antes había tanta euforia y tanto movimiento por el tema de los eclipses. Y que se mencionaran tanto como ahora. Hoy en día prácticamente es una festividad prácticamente ver un eclipse. Y no solamente eso, sino que también el tema de los diferentes sucesos que están ocurriendo, de los sismos. Muchos dicen, no, es que siempre ha temblado, siempre ha habido terremotos, pero nunca a cómo han llegado hoy en día. Hoy en día prácticamente el pan de cada día es un terremoto, un sismo. Que si la gente realmente supiera, ¿sabía usted que por estadística diario son cerca de entre 450 a 500 terremotos que ocurren diario? Pero la gente no se da cuenta. La iglesia incluso no se da cuenta. Así es. La iglesia puede tener las noticias al frente de sus ojos, puede estar viendo la situación al frente de sus ojos, pero no se percata. No se percata del tiempo que estamos viviendo. Amén. De cómo está la persecución, de cómo está el país hoy en día, de cómo la palabra de Dios se ha ido cumpliendo, pero a cabalidad. A cabalidad. O la gente piensa, o los hermanos piensan que todos estos estallidos sociales que han ocurrido aquí en Chile, en Perú, en México, en Argentina, en Bolivia, España, Francia, está en la Biblia lo dice. Amén. Claramente la Biblia lo dice. Que habrán sediciones. Y si una persona busca detalladamente qué es la palabra sedición, el significado de la palabra sedición, se va a encontrar pero con la tremenda sorpresa de que esa simple palabra, si uno la empieza a indagar, se va a dar cuenta de cómo se ha ido cumpliendo hoy en día. Estamos viviendo prácticamente, como se dice, en el último periodo. Así es. Somos la generación que estamos viendo lo último que va a ocurrir. Amén. Y es necesario estar atento, es necesario estar despierto, es necesario acercarse a Dios, es necesario reconocer y reconocerlo como único personal salvador, reconocerlo de que sola nuestra salvación, que sola nuestra esperanza es Él. Y qué más lindo si Él nos está incluso regalando la vida eterna, Amén. regalando salir de este lugar, sacarnos del escenario de la tierra para todo lo que viene. Por eso debemos buscar a Dios, debemos leer más, indagar más y darnos cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Ya por ahí terminando, ya porque ya son las 23:15, se nos ha extendido un poquito, ya llevamos como 1 hora y media más o menos. Y incluso si no damos cuenta en la hora, seguimos conversando como si nada. Y siempre pasa. Incluso hemos tenido programas que hemos superado las 2 horas. Y de repente cuando miramos el reloj damos cuenta que ya llevamos bastante. Pero ya lo vamos a dejar hasta acá. Y también, bueno, para que el pastor Manuel también pueda hablar también, ya su última palabra también. Voy a dejar otro versículo. Está en 1 de Corintios 1:18. Que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Amén. Amén. Así que todos aquellos cristianos que en algún momento le han dicho, oye, estáis locos, o te estáis volviendo loco, o te estáis volviendo fanático, recuerde esta palabra. Recuerde esta palabra. ¿Usted cree que a mí no me han dicho, te estáis volviendo loco, te estáis volviendo fanático? ¿O estáis cambiando? Sí, me lo han dicho muchas veces. Muchas veces. Te volviste católico y cambiaste. Te volviste evangélico y ahora no eres igual. Preferís más las cosas de Dios. Pero no se dan cuenta realmente del, como le dije antes, del tiempo en que vivimos y de lo que Dios nos está colocando por el frente. Por eso es mejor seguir siendo loco. Es mejor seguir caminando este camino.
Bendita locura. Tenemos imperfecciones, sí. Yo reconozco personalmente, tengo cientos de imperfecciones. Me he equivocado cientos de veces. Y lo reconozco públicamente. Pero para eso tenemos un Padre. Un Padre que nos perdona, un Padre que nos enseña, un Padre que nos corrige, que nos guía. Y que cientos de veces hemos tenido que pedir perdón. Cientos de veces hemos tenido que arrodillarnos y decirle: Señor, me equivoqué. Señor, perdona. Pero es mejor hacer eso. Arrepentirse, pedir perdón, antes de no tener esta locura. Así es. Prefiero tener los ojos abiertos en Cristo, estar ciego y en el mundo. Que el Señor los bendiga, Pastor Manuel. Bien, es muy interesante el poder detenidamente poder visualizar lo que la palabra del Señor realmente nos dice. Dios se lo dijo a Samuel: no mires la apariencia de los hombres, porque yo no miro la apariencia de los hombres, sino que veo el corazón. Y ante Dios podríamos aparentar tantas cosas, pero si hay alguien que son del corazón del hombre, ese es Dios. Muy breve en relación al tema del eclipse. Es curioso el ver toda la cobertura que se le ha dado al eclipse, sabiendo que hoy día dentro de la región de la Araucanía hay un eminente riesgo de propagación del coronavirus. Pero hay que desviar la atención con algo. El Congreso sigue funcionando. Las leyes se siguen aprobando en contra de los principios y los valores de las Escrituras. Y es por eso que hoy día con más atención tenemos que estar con nuestros ojos muy abiertos y alzar la voz. Diga lo que nos diga. Hoy día hombres y mujeres que han sido llamados por Dios son llamados también a poder alzar la voz. Somos baluarte, somos algo muy preciado para Dios, somos los portavoces, somos los mensajeros, somos los pregoneros de la palabra. A eso nos llamó el Señor, con un propósito, y ya ser discípulos. Y esos discípulos generan a otros discípulos. De manera de que Dios bendiga en esta noche a todos aquellos que han podido estar compartiendo con nosotros a través de esta plataforma de internet y animarles a buscar el rostro del Señor. Estamos viviendo días muy peligrosos, señales en el cielo, terremotos y tanta calamidad que se ve a lo largo y ancho de nuestro país, como también en todo el mundo entero. Están sucediendo cosas que a grito nos están diciendo que el Señor muy pronto aparecerá y vendrá a buscar una iglesia que esté preparada, siendo como Él quiere. Entonces que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé de ser sensibles a lo que Él quiere hacer y seamos obedientes. Si hay algo que Dios realmente demanda de nosotros, no es el sacrificio, sino que es un corazón humillado, un corazón dispuesto para Dios. Y eso lo conoce Dios. Y eso se menciona, ¿cierto? Cuando lo dice de David, que Él, ¿cierto?, lo ha escogido y Él es un hombre de acuerdo a su corazón. Es algo que a nosotros nos deja una enseñanza. Dios conoce los corazones. A Dios no le podemos engañar. Y es necesario que hoy día no dejemos para mañana la decisión que podemos tomar en beneficio de nuestra vida eterna. Que el Señor les bendiga. Amén, amén. Bueno, ya terminando ya este día por lo menos. Y desde ya los quiero dejar invitados para este próximo fin de semana, 10:30 de la mañana. Ya esperemos sin ningún inconveniente como lo tuvimos el día de hoy, que fue bastante complejo, en especial para mí, para poder sacar el programa al aire.
Les quiero hacer la invitación para este próximo fin de semana, Pastor Luis, Pastor Manuel, para continuar con la segunda parte de este tema. El título va a seguir siendo Dios, ¿qué quieres de mí? Pero el subtítulo va a ser Predica la palabra. Amén. Así que para que los hermanos que están viéndolo y igualmente los que lo van a ver después estén atentos para el próximo programa, día sábado a las 10:30 de la mañana. Obviamente al Pastor Robinson también le voy a estar avisando. Tuvo que haber tenido algún problema de conexión porque lo estuve revisando acá y no está sin conexión. Tuvo que haber tenido algún problema. A veces le falla el internet donde él vive. Él vive en el sector de Misiones, que vienen siendo desde Santiago, por ejemplo, 1400, 1000 kilómetros hacia el norte. Entonces es un lugar bastante alejado donde él vive. Algo le tuvo que haber pasado. Pero obviamente después le voy a estar avisando de este segundo programa, de esta segunda parte, para que compartamos los cuatro, toquemos, sigamos con este mismo tema, y qué nos tiene obviamente deparado y qué nos quiera enseñar con esto que obviamente está en 2 Timoteo 4:1, que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso es un deber que todo cristiano tiene. El título era: Señor, ¿qué quieres de mí? Y esa es una de las principales cosas que Dios coloca en nosotros cuando llegamos al Evangelio, que es predicar su palabra en todo tiempo. Ese es un requisito que Dios está pidiendo a todos, no solamente al pastor, al predicador o a un hermano encargado, no, a todos, desde el más grande al más pequeño. Todos tienen esa responsabilidad de predicar la palabra, todos. Nadie puede decir: no, que yo no tenía que hacer eso, a mí no me correspondía, eso no tenía que hacerlo. No, a todos, Dios a todos envía a predicar la palabra de Dios. Todos en algún momento vamos a tener que rendir cuenta de si lo hicimos o no lo hicimos y qué predicamos. Así es. Que el Señor bendiga, el Señor le guarde. Pastor Luis, Pastor Manuel, ya puede dar sus últimas palabras para despedirse. Amén. Y ya para estar dando Amén. término a este programa. Amén. Bueno, dar gracias a Dios por la invitación de nuestro hermano Cristian. A Dios, ¿cierto? Por la misericordia que Dios ha tenido. Y la verdad es que me gustaría dejarle una palabra ahí a los que están escuchando o viéndonos en las redes sociales. En el libro de Josué, en el último capítulo 24, versículo 14, dice la palabra: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Un abrazo, mi hermano Cristian. Un abrazo a cada uno de los hermanos que han estado conectados hasta esta hora de la noche, y que Dios nos bendiga. Amén. Pastor Amén. Manuel, Amén. ¿algunas palabras? Bueno, de muchas gracias por la invitación, hermano Cristian, que usted nos hace para nuevamente seguir compartiendo de este tema tan importante. Y agradecer a Dios por esta instancia, saludar a todos los hermanos que de una y otra forma han estado conectados mediante esta plataforma, y animarles que fiel es el que nos llamó y fiel es el que nos prometió. Dios nos guarde, nos bendiga, nos ayuda a ser fieles, y reconociendo siempre que el bien y la misericordia solo vienen de las manos de Dios. Amén. Amén. Bueno, ya despidiéndole, otra cosa que también recordar antes de retirarnos: este fin de semana estamos en ayuno y oración. Hoy día fue el primer día, mañana ya culminamos.
La idea mía era realizar algo diferente en esta jornada de ayuno y oración, y lamentablemente el equipo falló, pero vamos a ver mañana qué podemos hacer, si podemos hacer algo especial para dar culmino también a esta jornada, que al final fueron 12 jornadas que comenzaron, como les dije en ocasiones anteriores a los hermanos que nos escuchan y nos ven, que comenzaron muy tímidamente, con muy poquitos pastores, y que poco a poco fue creciendo, y ya la tercera jornada, si no me equivoco, Dios colocó en el corazón de expandirlo hacia afuera de Chile, sin saber la respuesta que podíamos tener. Fue prácticamente como una locura, y tuvimos realmente una muy buena reacción. Comenzaron a llegar pastores de diferentes lados, de diferentes ministerios, y comenzaron a apoyarnos. Y ahora ya, la número 12, que es la última de este año, y podemos decir que gracias a Dios hemos vencido. Amén. Gracias a Dios hemos vencido. La idea de nosotros era hacer solamente 5 jornadas, y cuando dijimos que íbamos a hacer la quinta y última jornada, comenzaron a escribirnos de por qué íbamos a terminar, si había mucho por qué orar, había mucho por qué ayunar. Comenzaron a mandar los mensajes, y tomamos la decisión de continuar, de seguir, sin saber al punto que hoy en día hemos llegado. Prácticamente son cerca de 100 y un poco más de ministerios que se juntan en esta jornada. Aquí no se ve, y aquí en especial yo no veo si uno es pentecostal, si otro es metodista, si uno es asambleísta, si otro es misionero mundial, si uno es presbiteriano, si no, yo no estoy viendo eso. Yo lo que estoy viendo es que se haga un ayuno y un clamor en común, porque lo que está ocurriendo hoy en día nos afecta a todos, independiente de la denominación que sea, nos afecta a todos, incluso al católico, incluso al mormón, incluso al testigo de Jehová, incluso a ellos, incluso a los ateos, a todos les está afectando. Y es por eso que se comenzaron estas jornadas de ayuno y oración, para unir a la iglesia, en especial a la iglesia, una iglesia muy diversa, porque somos muy diversos. Y hay que tomar el ejemplo de Israel. Israel es un pueblo muy diverso, que todos los días llegan judíos, llegan israelitas a ese país de diferentes partes del mundo, con diferentes culturas, diferentes lenguas. Pues si se dan cuenta, es un solo pueblo. La iglesia es así, es muy diversa, y si hay diferencias son netamente por diferencias de hombre, no porque la palabra sea distinta, no porque la Biblia sea distinta, sino porque son diferencias de hombre, diferencias que nosotros mismos hemos creado, nosotros mismos lo hemos apartado, nosotros mismos lo hemos distanciado. Y eso ha sido uno de los propósitos también de esta jornada de ayuno y oración, que ha permitido unirnos sin mirar carteles, todos en unión y en comunión, con un mismo espíritu, y clamar unidos por la iglesia, por el país, por las leyes, por la situación actual que se vive. Así que igual se le agradece, Pastor Manuel, Pastor Luis, y a cada uno de los que nos están escuchando y nos ven, se le agradece de que sean partícipes de esta jornada. Así que el Señor bendiga, el Señor les guarde. Ya terminando, para no alargarme más, porque ya llevamos una hora. Y oramos por Argentina. También. Oramos por Argentina. Justamente el Pastor Robinson es uno de los muy fervientes en ese tema de la comida. Hay que orar por Argentina. No, incluso, y eso es una gran sorpresa también que he tenido, que los pastores que componen, por ejemplo, el grupo de Canuto Marcando la Diferencia, en la gran mayoría son argentinos. Sí. En su gran mayoría. Está al revés. No, se ve bien. No voto por los que... No voto por el que apoya el aborto. Ahí está. Obviamente. Aborto es matar. Exactamente. Así que no, hay hartos, son hartos los pastores hermanos que son de Argentina, que están dentro del grupo de Canuto Marcando la Diferencia. Y bueno, y ustedes por lo menos lo han visto también, de España, de México, de Bolivia, de Perú, de Colombia, Venezuela
y contar entre demás hermanos haitianos de España. Así que es bastante grande la familia que se ha ido formando en ese. Así que ya para despedirnos voy a solamente a nombrarlos porque hay harto aquí y de seguro me van a faltar por nombrar. Que está la hermana Melissa Noemí, Alberto Lave, Patricia Enrique, María Isabel Hernández, no sé si es la pastora María Isabel de Curicó o una hermana María Isabel que también se llama prácticamente igual que ella. Por acá, por este otro computador, tengo, a ver, si es que logro nombrar alguno. Esperanza para Todos, que ese es un grupo. Olivia Arenas, Jair Junior, que creo que él es de Brasil. Y aquí hay uno que está haciendo barra, Mireya Codocedo. Buenas noches, Desde Iquique. que Dios les bendiga grandemente. Desde Iquique, Mireya Codocedo, sí. Así que, bueno, un saludo para todos y disculpa para aquellos que no. Así que, bueno, que el Señor bendiga, el Señor les guarde y nos estaremos Amén. encontrando para este próximo día sábado a las 10:30 de la mañana por la segunda parte y el subtítulo Predica la Palabra. ¿Amén? Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Buenas noches. Hemos presentado Conversando a la luz de las Escrituras, un programa exclusivo de Radio Lirios. Grata conversación de temas contingentes, escriturales, sociales y relevantes de la actualidad nacional y extranjera. Conversando a la luz de las Escrituras. Nos vemos, bendiciones. Nos estamos viendo. Siempre en nuestro canal de Facebook, Canutos, marcando la diferencia. Radio Lirios, un compromiso con la verdad, nada más que la verdad. Hasta un próximo programa. Dios le bendiga.
Radio Lirios. Un compromiso con la verdad.
Gracias, Padre. Mueve a tu hermano, muévelo, dile, valió la pena, hermano, valió la pena, dile, valió la pena, muévelo, muévelo, abrázalo, abrázalo. Abraza a tu hermano, dile, valió la pena, hermano, estar aquí. Valió la pena, valió la pena. Radio Lirios es dirigida por el hermano Cristian Avendaño Garate. Correo electrónico canutos.mld19@gmail.com. De nacionalidad chilena y residente en la ciudad de San Javier, en la 7ª región de la República de Chile. Radio Lirios, un compromiso con la verdad. Nada más que la verdad.